porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias, mil gracias. Saludamos con la paz de Dios a la Iglesia de Cristo y a todos nuestros amigos que nos siguen por estas redes sociales. Les deseamos que Dios les bendiga. Hoy meditaremos brevemente en este tema que nos encomendaron. Cristo resucitó para servirle. Yo tomé como texto base el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Pero antes de leerlo quisiera invitarle que hagamos una breve oración, pidiendo la ayuda de nuestro Dios para que podamos comprender en esta hora su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor maravilloso, nos acercamos a tu bendita presencia, reconociendo nuestra incapacidad, Señor. Somos tan limitados para entender, Señor, tu palabra. Pero sabemos, Señor, que dice tu palabra que nosotros, Señor, podemos escuchar tu voz y reconocerla. Bendito seas, Señor, por tu grande amor. Tú conoces, Señor, los corazones que están del otro lado de la pantalla, Señor amado. ¿Qué necesidades hay? Tú las sabes. Pero hoy queremos, precioso Señor, que nos hables.
Háblanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor maravilloso. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están nuestros amigos que nos siguen a través de estas redes sociales, Señor. Dales hoy, Señor, esa palabra que necesita su alma. Ese mensaje, Señor, maravilloso que tú tienes hoy. Por eso, Señor, te agradecemos. Por eso, Señor, invocamos tu santísimo nombre. Por eso, Señor, maravilloso, en esta hora con toda humildad, lo pedimos y agradecemos, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo, que Él sea el que hable, Señor eterno. Por tu Hijo amado, Señor maravilloso, agradecemos en humildad, Señor eterno. Amén. Vamos a leer, si tiene ahí su Biblia, ábrala en este Evangelio según San Juan 12:26 y leamos juntos. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Qué grande bendición este versículo de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es una bendición. Dice este versículo que el Rey de la Gloria nos invita, nos hace una grande invitación, pero esta ciertamente es una bendición, pero también nos trae grandes responsabilidades al decirnos: si alguno me sirve, sígame. Mucha responsabilidad. Y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Oh, promesa eterna nos ofrece el Señor Jesús en estos versículos. Quiero decirte, amada iglesia, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trasciende más allá de capacidades filosóficas o de cuantos puedan creer o no creer en este acontecimiento maravilloso. La iglesia de Cristo ha creído. La iglesia de Jesucristo se goza y agradece estos beneficios o grandes bendiciones que nos trae la muerte y resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En las cartas del apóstol Pablo, él nos dice que la iglesia de Cristo, que ha creído en la resurrección maravillosa de nuestro bendito Señor, es un cuerpo. Ciertamente la iglesia de Cristo es un cuerpo, con muchos miembros, todos diferentes, con diferentes funciones, pero también es un organismo vivo, que va creciendo, y cada parte o cada miembro tiene responsabilidades específicas, necesidades diferentes. Algunos miembros se ven más que otros, pero todos son necesarios. De ahí entonces que la iglesia de Cristo tiene un fin. Y para cumplir este fin, debe de ser una iglesia organizada, una iglesia ordenada. Podemos ver que la palabra de Dios tiene para todas las necesidades que nosotros podamos tener y comprender. El libro de Números 3 y 4 nos enseña cómo Dios, en su perfección bendita y en su grande misericordia, ordenó a un pueblo y le capacitó para que fuera un pueblo que marchara como un ejército ordenado, y que en todo servicio o trabajo fuera un pueblo especial. Que todo servicio o trabajo fuera excelente, porque servía al Dios Santo, al Dios Omnipotente, el que le dio vida, el que le resucitó, el que le sacó de la esclavitud. Por eso nosotros debemos como iglesia servir al Cristo resucitado, al que vive, al que está sentado a la diestra del Padre Celestial
Y cuando nosotros hablamos de un cuerpo que forma la iglesia, este cuerpo nos dice que tiene ministerios, que tiene un servicio especial, pero grandes responsabilidades. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debe de servir, debe de trabajar en todo tiempo. Quiero decirte, a ti iglesia que sirves al Dios vivo, que para Él no hay nada trivial en el servicio que tú haces, que para Dios todo trabajo o servicio que tú desempeñas es importante. Para Él, por muy insignificante que tú creas que es, para Él es grande. Mirando en el transcurso de la historia, vimos que el Señor le ha dado al hombre grandes capacidades, grande inteligencia, y que toda esta capacidad de inteligencia que el hombre tiene puede realizar muchas cosas, inclusive inventar máquinas que sustituyen el trabajo humano. Se dice que hay una máquina que separa más semillas de algodón en un día que 100 obreros en todo un invierno. También veíamos en la historia que hay un robot llamado Sam que coloca 1200 ladrillos por día y que un constructor solamente puede poner por máximo 500 al día. Hay también taxistas robot sustituyendo el trabajo humano. Esto lo vemos que en Singapur ya hay robots taxistas. ¿Cuánta bendición puede traer un taxista? ¿Cuánta ayuda puede recibir aquel necesitado de un taxista? El taxista puede entregar el mensaje, puede servir a Dios ahí de muchas maneras. Pero quiero decirte que todo esto que ha inventado el hombre no podrá inventar nunca lo que el servidor de Cristo tiene que hacer, o aquello que le corresponde hacer en la obra que ha sido llamado, en la obra de Dios. El hombre fue creado para servir, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Así lo dice Génesis 1:26, con sentimientos, con pensamientos y voluntad. De ahí entonces que debemos de poner todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos y toda nuestra voluntad al servicio de Dios. De ahí entonces que una máquina nunca podrá sustituir este trabajo, porque este servicio al Dios vivo solamente es con el corazón, con todos nuestros pensamientos, toda nuestra capacidad que Dios nos ha concedido, con todo nuestro amor, con toda nuestra gratitud en nuestros sentimientos y con toda la voluntad de agradecer y servir al que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos beneficios? Dice el Señor en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bendito sea su nombre por vernos llamado a servirle. Pero tenemos grandes beneficios que nos concede la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los pastores que nos antecedían en las transmisiones anteriores nos decían que el grande beneficio inmerecido lo recibimos en la salvación de nuestra alma, cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz. Pero también Él resucitó para darnos vida, y vida en abundancia, dice su palabra, y vida eterna con Él. Así lo dice Juan 3:16 al 17. También nos decían los pastores que tenemos un grande beneficio al cumplir la misión y visión
de la iglesia. El ir y predicar el mensaje, este mensaje de esta salvación inmerecida, y enseñarle a todo aquel que quiera escuchar y el que no quiera también, decirlo, hacerlo y enseñarles que solo hay un camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Jesucristo es el camino, así lo dice Juan 14:6. Hoy nos ocupa considerar este otro grande beneficio o bendición, el servicio a Dios. Nosotros, los cristianos, hemos sido redimidos para servir y por gratitud y amor deseamos servir a Dios y servir a los demás. ¿Pero qué es servicio? Dice el diccionario que el servicio es la acción y efecto de servir, estado de criado o de sirviente, rendimiento y culto que se debe a Dios en el ejercicio de lo que pertenece a su gloria, majestad y grandeza. Es el acto de amor y fe en adoración a Dios y en favor de nuestros semejantes, de manera humilde y voluntaria. De ahí entonces que nuestro servicio debe de ser en humildad y voluntario. Nada es a fuerza. Debe de ser voluntario con gratitud. El ejemplo maravilloso, nuestro bendito Maestro. El Divino Maestro nos da ejemplo, dice así Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo Jesús, el enviado de Dios a esta tierra, vino para servir y no para ser servido. Esto es lo que nos enseña Mateo 20:28. Nosotros, como iglesia, y todo aquel que quiera formar parte de la iglesia de Jesucristo, será redimido. Y nosotros hemos sido redimidos para servir y no para ser servidos. Debemos dar todo nuestro tiempo y todo lo que tenemos, aquello que nos ha concedido el Señor para vivir cómoda y reposadamente, lo tenemos que poner a sus plantas y en ayuda a todos aquellos que lo necesiten. El servicio debe de ser en obediencia. El ejemplo maravilloso en obediencia fue nuestro bendito Señor. Él fue obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Y dice la palabra sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo dice Filipenses 2:7-8. Él sirvió en obediencia en todo. Él es el ejemplo por excelencia. Él no dejó nada a medias. Todo su trabajo, todo su ministerio, su misión desde la eternidad, Él la vino a cumplir completa. Todo lo terminó perfectamente y con seguridad dijo desde la cruz: consumado es. Qué bellas palabras que nos enseñan a que todo debemos de hacerlo, terminarlo, porque así lo manda el Señor. Nada hay que hacer, dice el Señor Jesús. Todo lo que el Padre me ha encomendado lo he hecho. No ha faltado nada. Todo está hecho perfectamente. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Marcos nos presenta este siervo sufriente. Y también el profeta Isaías nos los relata. De ahí entonces, amada iglesia, y tú, amigo, si quieres servir a nuestro Dios, nuestro servicio debe de ser a Dios y a nuestros semejantes. Debe de ser con excelencia, en amor, en humildad y obediencia.
no teniendo más alto concepto del que debemos tener, así lo dice Romanos 12:3, perdón. El Señor nos dice también en Mateo 20:26, el que quiera hacerse mayor entre vosotros será el servidor. Tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que tenemos un ejemplo maravilloso y debemos de seguir ese ejemplo. Hay una grandeza en el servicio. Esa grandeza en el servicio, dice Juan 13, 4 y 5, que para un servicio debe existir un siervo lleno de amor y misericordia, humilde y sobre todo voluntario. El siervo y maestro por excelencia nos da un gran ejemplo, maravilloso ejemplo de humildad. El creador del universo se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y tomando un lebrillo, con agua comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué grande enseñanza de humildad! El Rey de la Gloria manifestando el corazón de su siervo a sus discípulos. Ese corazón de siervo manifestado para que nosotros hoy podamos seguir su ejemplo. Quiero decirte que la iglesia primitiva también nos da ejemplo, que aprendió esas enseñanzas. Y dice Hechos 2:46 al 47, que ellos servían con humildad y sencillez de corazón, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Bendito sea el Señor. Hoy la iglesia de Cristo tiene que servir con humildad y obediencia, voluntariamente. Es nuestro tiempo, amada iglesia de Cristo. Es el tiempo es corto y nos tenemos que levantar. Somos un organismo vivo, piedras vivas, que tenemos que ser proactivos. Debemos de dar un testimonio vivo de un servicio voluntario por amor y gratitud a Dios y hacia los demás, identificando la necesidad, porque el Señor hoy nos dice, misericordia quiero, no sacrificio. El Señor Jesucristo identificaba la necesidad de las multitudes. Muchas veces el enfermo no le pidió nada, solo esperaba ahí. Podemos ver el ejemplo del enfermo de 38 años en el estanque de Betesda. Estaba ahí. Y yo traigo a mi memoria esa presencia maravillosa que se para enfrente de este enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Identificó la necesidad y en compasión, humildad y misericordia, Él lo sanó. Por tanto, nosotros tenemos que comprender hoy que el Señor nos dice, amada iglesia, misericordia quiero, no sacrificio. Por lo tanto, nosotros, conscientes de nuestra grande responsabilidad cristiana al servicio de Dios, debemos consagrarnos, debemos consagrar nuestra vida, debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este es el motivo de nuestra vida. Esta es nuestra grande bendición. Este es el motivo de estar aquí en la tierra. Para cumplir este motivo debemos servir en obediencia y humildad al Dios vivo, con responsabilidad, en amor y gratitud. Todos estamos llamados a servir. Cuando decimos nosotros servicio, pensamos quizás que el trabajo o servicio a Dios es solamente detrás de un atril o un púlpito, pero no es así.
No es así, amada iglesia, ni es así, amado oyente. A nuestro Dios se le puede servir de diferentes maneras. Hay mucho campo para servir a Dios. Cuando el Señor enseñaba a sus discípulos, cuando Él estaba en esta tierra, el Señor Jesús, al ver que venían las multitudes, les dijo a sus discípulos: alcen vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así lo dice Juan 4:35. El Señor sentía compasión por las multitudes, y no solamente eso, sino les daba el alimento espiritual y material. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo divino. A veces pensamos en el servicio y decimos servicio en el trabajo, servicio en la escuela, en el templo, en las naciones. Pero ¿cómo voy a servir en el trabajo a Dios? Servimos siendo ejemplo, siendo empleados íntegros y responsables, anunciando su evangelio, verbalmente y con nuestro comportamiento. En la escuela debemos de ser ejemplo para otros, siempre anunciando con nuestras actitudes y palabras que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el templo, oh, amada iglesia, cuánto trabajo hay en un templo. El aseo, las cocinas, las flores, etc. En todo estamos y debemos servir a Dios. En las naciones, misioneros, cuánto trabajo hay en las naciones. Quiero decirte hoy que el éxito en el servicio no depende tanto en el talento que tengas o en la capacidad que sientes que tienes, sino de la guianza del Espíritu Santo, teniendo un corazón gozoso, un corazón agradecido, lleno de amor hacia Dios y hacia el bienestar de los demás. Por eso, hoy el Señor nos dice: ¿quieres aceptar este llamado que te hago? Iglesia de Cristo, ¿quieres ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo y servir con excelencia? Hoy está abierta esta invitación también para ti, amado oyente. Si tú quieres servir al Rey de la Gloria, las puertas están abiertas. Hoy es el tiempo es corto, vivimos tiempos finales. Iglesia de Jesucristo, sirvamos en obediencia y adoración a Dios. Oremos, dando gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Gracias, maravilloso Señor, porque nos hablas de muchas maneras, Señor. Tú que lo conoces todo, Señor, sabes cómo te servimos cada uno. Tú lo sabes todo. Pero en esta hora yo sé que hay corazones, Señor, que te sirven en humildad y en obediencia. Y que aún, Señor, sirven a otros para agradarte a ti. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Solos no podremos. Dice tu palabra, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Pero aquí estamos, Señor, agradecidos, porque tu resurrección nos trae beneficios, nos trae grandes responsabilidades, Señor, de servirte. Pero gracias por mirarnos. Dice tu palabra, Señor, que tus ojos estarán ahí donde esté tu servidor, Señor. Gracias. Y aquí estamos, Señor. Queremos servirte en todo lo que tú, Señor, hermoso y bueno, nos permitas y nos concedas en tu grande amor y en tu bendita misericordia.
Por eso te damos gracias humildemente, Señor maravilloso. Amén. Vamos a leer nuestro Salmo 23 y así vamos a ser despedidos. Y dice este Salmo 23, creyendo con toda seguridad, porque la palabra de Dios es verdad. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezasme mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Deseamos, amigos y iglesia, que Dios les bendiga. La paz de Dios.